Veamos un poco de la química. Tema: porcentaje en peso. ¿Cuál es la composición centesimal del KClO3? Es decir, el clorato de potasio. Peso atómico: potasio 39,1, cloro 35,4, oxígeno 16,0. Veamos en qué consiste esto. En primer lugar, veamos a la molécula del clorato de potasio. Y en ella observamos lo siguiente, que está constituida por átomos de potasio, cloro y oxígeno. En esta forma: un átomo de potasio, uno de cloro y 3 de oxígeno. Así se entiende eso. Esos átomos están unidos por fuerzas asombrosas que hacen que formen un solo bloque llamado molécula. Aquí me habla del peso que tiene cada uno de ellos. Mira, recordemos un poco más. Se ha tomado como referencia al átomo de carbono 12. Eso es lo que han hecho los químicos. Y imagínate que acá está la masa de ese átomo. Si esa masa se divide en 12 partes iguales, a cada una de esas partes se le ha llamado una unidad de masa atómica. Y eso ha servido para poder medir el peso de los demás átomos existentes en el resto de elementos químicos. Por ejemplo, el potasio. Este número te quiere decir que hay 39 de estos y un poquitito más. Así debes de entenderlo cuando tú veas ese dato en una tabla de elementos químicos. Igual el cloro. Quiere decir que su masa es 35 de estos y un poquitito más. Igualito el oxígeno. Quiere decir que de este su peso es 16 de estos. 16 UMAS. Así debes de entender. Entonces, para estos ejercicios, lo que tú tienes que hacer es ver cuál es el peso que tendría toda la molécula. Para eso tienes que hacer lo siguiente. Tendríamos que ir sumando los pesos de los átomos que lo constituyen. Un átomo de potasio, que tiene este peso, más el peso que tiene un átomo de cloro, más el peso que tienen 3 átomos de oxígeno. O sea, sería 3 veces 16. Y ese sería el peso de esa molécula. Y eso nos va a dar lo siguiente: 122,5. Y ahora tienes que aplicar estas reglas de 3. Por ejemplo, para el potasio, tú harás así. Tú dirás, toda la molécula tiene ese peso. Y a ese peso de toda la molécula se le toma como referencia, se le llama el 100%. El potasio, 39,1. ¿Qué porcentaje será? Resuelves esta regla de 3, que es directa, y se resuelve así, se multiplica de esa manera. Sería 39,1 por 100%,
sobre este valor y vas a obtener qué porcentaje es el potasio. Igual tienes que hacer para los otros elementos que participan en la molécula. Ahora, si tú observas aquí, para el potasio ha sido así su cálculo. Arriba va el peso del potasio. Aquí va el peso de la molécula y el 100%. Igual haría para el cloro. Acá iría el peso del cloro. Hay un átomo nada más de cloro. Aquí va el total, o sea 122,5. Y todo por el 100%. De manera análoga, tú tienes que proceder con cada uno de los elementos que participe. Por ejemplo, para el oxígeno, su peso total sería todo esto. El peso total de la molécula y el 100%. Hay que operar cada uno y eso sería lo que están preguntando aquí. Acá va a salir 31,9 con el porcentaje. Acá va a salir 28,9 y acá va a salir 39,2%. Eso es lo que piden aquí, a eso se refiere esa pregunta. Ya te traigo más ejemplos muy pronto. No te olvides de suscribirte a mi canal, no cuesta nada y aprendes mucho. Me voy, chao.